Hermoso día para adorar a Dios. Un día de sol, un día alegre. Aunque sin sol o con sol, el día siempre es bueno para adorar a Dios. Eso es así. Perdona, el micrófono no se oye fatal, ¿eh? Sí, mira ahora. ¿Mejor ahora? Sí. Un poquito más incluso. Vale, es que lo tenía muy pegado. Va. Bueno, las cosas del directo. Vamos a ver si me pones la pantalla, por favor. Vale. Hoy terminamos el libro de Nehemías. Para mí un libro de mucha enseñanza. Y bueno, como termino el libro, pues digo, vamos a dar un repaso al libro, ¿no? Siempre es bueno repasar, seguro que nos acordamos. Tenemos el primer capítulo que dimos, se llamaba Buscando oportunidades para servir. Buscando oportunidades para servir fue el primer capítulo, y aquí vemos que cómo se le presentó a Nehemías, su hermano, o parte de su pueblo, y cómo respondió Nehemías. Se le presentó, se le hizo una exposición de un pueblo desolado, con murallas caídas, las puertas quemadas. Un pueblo un pueblo sin ánimo, un pueblo con una pena de jadeo. O sea, estaban allí, bueno, estaban saliendo de la diáspora, estaban volviendo, pero nadie hacía absolutamente nada. Y van a Nehemías y les pone cómo el pueblo está. Pero lo más vergonzoso era tener las murallas, las puertas destruidas y quemadas para el pueblo. ¿Por qué? Porque eran siempre intervenidos pues, por el resto de enemigos siempre. De alguna forma era como entrar por nuestra casa quien le dé la gana. Así. Entonces el pueblo estaba pues desganado, estaba desolado. ¿Y cómo responde Nehemías? ¿Cómo respondió? Pues respondió con llanto, respondió con duelo, respondió con ayuno, respondió con oración. Se llevó 4 meses para un proyecto, para saber si él tenía que ir a lo que Dios le estaba llamando. Quiso saber realmente, con todo esto, con el llanto, con el duelo, con el ayuno, con la oración, si realmente Dios le confirmaba el momento que tenía que decidirse. Y pasaron 4 meses. 4 meses hasta que Dios le puso el momento delante del rey y las palabras adecuadas. Nehemías tomó una decisión valiente y hizo un plan de trabajo. Primer punto que aprendemos: a recibir las cosas y a que de alguna forma nos sintamos parte de ellas. Cuando pasa algo dentro del pueblo de Dios, todos somos parte, lo cual quiere decir que tenemos que sentir dolor de alguna forma. Si no, nos sentimos que nos da igual el resto. Pasamos al segundo tema. Era cómo enfrentar los problemas. Vale, ya he hecho la decisión y ahora cómo los voy a enfrentar. Una vez que vio cómo estaba realmente el lugar, pues reúne al pueblo y trató el problema con el pueblo, tal cual. No andó con historia, ni andó, sino fue al pueblo para que él pudiera entender qué tenía que entender el pueblo: el pecado en el que estaba. Y hay un detalle que no se dijo, o no, creo que no lo comentamos, que él, a pesar de que tenía derecho a determinadas cosas por parte del pueblo, renunció incluso a recibir nada del pueblo, ni alimentos, ni nada que le pertenecía por llegar allí como gobernador. Era un detalle importante. No era el fin, no quería nada, solamente quería servir. Demostró en todo momento temor y reverencia a Dios. Tercer punto: la victoria sobre la oposición. Se encuentra con gente que se opone a que el pueblo trabaje. Se encuentra con gente que de alguna forma empiezan a buscar estrategias para destruirlo. O sea, cuando tú quitas la cabeza, el liderazgo de cualquier cosa, lo más lógico es que se pare todo. Si no hay un líder, si no hay quien tire, si no hay quien se ponga al frente, pues lo más probable es que el resto no tire. Suele pasar, pero suele pasar en la vida lo normal, para todo.
cuando estamos en un trabajo, cuando estamos, si no tenemos a alguien que nos está dirigiendo, pero está ahí, probablemente ese trabajo no salga. Ahí está. Entonces, ¿cómo reaccionó Nehemías ante todo esto? Pues se dio cuenta. Dios le dijo, ojo, cuidado, esto es una estrategia. ¿Para qué? Para que te quiten de medio. Sin embargo, él no entró en eso. ¿Qué hizo? Buscó a Dios en todo momento, porque sabía que él le iba a mantener en el sitio. Siguió en la obra, insistió en la obra, él estaba allí para eso, porque era lo que Dios le había mandado, por lo cual nadie ni nada podía apartarlo de ahí. Por lo cual fue persistente, buscando a Dios en oración, buscando a Dios en el trabajo, siendo el líder que Dios lo había puesto. Y el último tema fue el compromiso renovado. Vimos como una vez que ya está todo, se lee la palabra al pueblo y el pueblo le entiende. A veces, muchas veces la palabra no la entendemos, muchas veces no la entendemos porque no tenemos el corazón preparado para entenderla. Pero ¿qué pasó al pueblo cuando le leyó la palabra? El pueblo reconoció los pecados, no suyos, pero es importante, no los que nosotros hagamos, sino los que hicieron nuestros antepasados. Hemos llegado aquí por una cuestión de atrás. Muchas veces, y allí hablábamos en una reunión que teníamos, y tuvimos una persona que era psicóloga, y nos decía que los problemas familiares los vamos pasando. Ahí estábamos hablando, nos decía, un problema que haya tenido una familia, lo más lógico que es, o es de padre o es de madre, se lo pase a su hijo, o se lo pase a su hija. O sea, es cierto, pasan problemas a los hijos. Pues aquí el pueblo había reconocido que los antepasados habían pecado. ¿Y qué hicieron? Volvieron a la ley, a cumplir las fiestas establecidas, fueron exhortados a acercarse a Dios, a perdonar, y se llenaron de gozo. Hasta aquí fue un breve repaso, ¿no? O sea, vemos cómo el pueblo, la dejadez del pueblo, cómo llega Nehemías, como Nehemías es el líder adecuado puesto por Dios, el cual levanta al pueblo porque estaba ungido por Dios. Y cuando una persona tiene ese ungimiento por Dios, tiene las palabras adecuadas, pero para que eso lo hagamos tenemos que entregarnos. Si Nehemías no se entrega nada de esto, hubiera sido. Pero Nehemías estaba entregado por completo. Pero ahora vamos a pasar ya al final. Ya hemos visto que el pueblo pues, se ha entregado, el pueblo ha levantado las murallas, que no es más que el cumplimiento de la profecía de Daniel 9, 25, 27. O sea, Nehemías y Esdras ya estaban, ya la profecía de Daniel 9, 25 ya estaba dicho que se iba a levantar. ¿Y quién lo iba a levantar? O sea que la palabra se va cumpliendo. La palabra de Dios se cumple hasta la última cosa. Y pasamos ya al último capítulo. Pantalla 3, la 3, que es lo que vamos a dar hoy. Andar conforme a las normas de Jesús. O sea, en el regreso del pueblo a las normas divinas, nosotros las normas divinas las vamos a pasar hoy, de alguna forma vamos a entrar en paralelismo con andar conforme a las normas de Jesús. Ser consciente de que cada uno de nosotros tenemos que estar en esas normas, por una razón, dice en la palabra, y que nos lo dijo el mismo Jesús. Somos herederos y coherederos del reino de los cielos, lo cual tenemos que andar en una norma, no podemos salir de ella. El pueblo judío tenía que volver a las normas divinas establecidas para que caminara delante de Dios. Nosotros tenemos que caminar con las normas que Dios, que Jesús nos puso en esta tierra, y fueron normas prácticas y sencillas. ¿Por qué? Porque somos herederos y coherederos. O sea, es que no somos cualquier cosa. A veces, quizás, no sabemos, no apreciamos lo que somos. Y es que cuando decimos no somos de este mundo, es que somos parte del reino de los cielos. Es que somos hijos en el cual de alguna forma vamos a reinar. Y estamos reinando en esta tierra. Somos testigos, somos embajadores, somos enviados. Y eso lo tenemos que tener presente. Hay muchos cristianos
es así, hay que decirlo, que consideran su fe en función de bendiciones. A veces chantajeamos a Dios. Si me das esto, necesito esto, yo voy a hacer esto. A veces chantajeamos a Dios con nuestra fe. Y el cristiano no puede chantajear a Dios. El pueblo de Dios tiene que andar solo y exclusivamente por fe. Nada más. Y en esto todos creo que dejamos en iglesia. Solo por fe. Dios nos dará o no nos dará. Dios nos dará bendiciones o nos dará menos bendiciones. Pero yo no puedo tener más fe en función de soy muy bendecido. Bueno, si Dios te bendice porque cree conveniente bendecirte, porque siempre decimos que se haga la voluntad de Dios en el tiempo que Él quiere. A veces nosotros obligamos a que sea ahora y para mañana y para ayer. Entonces, el pueblo de Dios tiene que andar por fe, y tiene que entregarse por fe. Y si yo me quiero entregar a Dios, pues ¿pasaré por dificultades? Pues sí. ¿Pasaré por problemas? Pues sí. ¿Lloraré mucho? Pues también. Pero también me sentiré gozoso de que tengo un Dios que no me va a dar más de lo que yo no puedo llevar. Vamos a empezar la lectura y empezamos con Nehemías, capítulo 9, 3 versículos. Por favor, pastor, ¿podrías leerlos? El día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con concilio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Puede leer 26 también, por favor. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. El pueblo de Israel estaba en septiembre, las murallas reconstruidas. Se habían tenido 3 fiestas, las dio Tony el domingo pasado. ¿Alguien me las puede recordar? ¿Qué fiestas se dieron? Una de las cabañas. Tabernáculos, la fiesta de las trompetas, de la recosecha, y la propiciación, que es la fiesta del perdón. No se habla mucho de esta, no está muy metido, pero sí es cierto que se hacía estas 3: fiesta de las trompetas, fiesta de la propiciación, que es del perdón, y la fiesta de los tabernáculos, que es de las cabañas. Si yo pregunto, ¿podríamos hablar de un avivamiento del pueblo en aquel momento? ¿Qué pensáis? ¿El pueblo tuvo ese avivamiento que necesitaba? Yo te diría, ¿quién reunió al pueblo? Reunió al pueblo Nehemías a través de Dios, pero en sí, todo lo que el pueblo hizo, ¿pensáis que en este momento el pueblo tuvo ese avivamiento o simplemente se dejó llevar? Yo creo que primero estaban muy apartados de Dios. Estuvieron. Muy apartados de Dios. Entonces, en el momento que ellos reciben la palabra, que es básico para que haya un avivamiento, una transformación o una renovación, pues empezarán a cambiar. Y claro, no fueron a menos, sino a más, a más, a más. En cierto sentido, podríamos decir que al final pudo haber un avivamiento. En cierto sentido. Porque yo creo que fue, más que eso, fue una renovación total y espiritual del pueblo de Israel. Como nos gustan mucho las palabras, las cosas técnicas y buscarle el sentido, pues uno va aprendiendo en esta iglesia las cosas, por si acaso. Pero lo dices por Rafa, ¿eh? No, lo digo porque nos gusta. Lo digo porque nos gusta. Entonces yo dije, para mí creo que el pueblo tuvo un avivamiento. Lógicamente estaba decaído, estaba desolado, pero yo dije, vamos a buscar la palabra avivamiento, a ver qué encuentro que me llame la atención, ¿no? Y encuentro una expresión que me gustó mucho y que luego ahí la voy a decir. Avivamiento indica recobrar la vida y el vigor, volver a tener sentido,
volver en sí lo que tiene vida y está desaparecido o muriendo, y que ya no tiene vitalidad, y que luego resucita. Fijaros que esto lo encontré y me llamó la atención mucho, avivamiento. Entonces me vino, claro, cuando resucita de ese estado que está, claro, se me vino la muerte de Cristo, que resucitó, ¿no? Pues tiene un cierto paralelismo. De estar ahí, tirado, tumbado, sin ánimo, sin vigor, me levanto, resucito, tengo ese vigor, tengo esa fuerza. Volver en sí lo que tenía vida. Estaba desaparecido. O sea, tú dices lo del avivamiento porque hicieron el acto del cilicio. El avivamiento porque el pueblo se entrega a la obra. Sí, pero tú dices que lo que parece que hay un avivamiento, porque como dice en el 9.1, Sí. dice que hicieron ayuno, Cilicio y y cilicio. que era solución. Sí. Quiero decir que ese es el punto de partida que tú piensas. Para mí más que eso no, porque ahora veremos qué significa esto. Vale, Ahora yo quería veremos. hacer No. Yo creo un poco en aquí. Salvador, tendrás que explicar qué es el cilicio, ¿no? Bueno, ya Rafa, déjame, por favor. Explícalo porque tú lo has metido ahí. No, yo es que la pregunta era la siguiente, es decir, yo antes el cilicio lo entendía por una cosa que luego cuando lo he mirado lo que es realmente, digo, madre mía, pues estaba yo totalmente equivocado, ¿no? Entonces yo la pregunta mía, que nos explicaras qué es el cilicio. A ver, tranquilo que viene. Dejadme que vaya, para no ir saltando, porque ya que lo llevo y me ha costado mi tiempo de prepararlo, estructurarlo y llevarlo, viene, lo tengo sacado. No os preocupéis que lo he sacado porque sabía que iba a venir esta pregunta. Bueno, vemos, hombre, un poco, he dado lo que es una palabra técnica de avivamiento y me parece que es bastante correcta. O sea, muchas veces pedimos un avivamiento, ¿por qué? Porque estamos decaídos, porque estamos sin ánimo, porque nos faltan ganas, porque estamos... Y es cierto, cuando el avivamiento, y el hermano, el pastor dice que ha habido un avivamiento, ¿cómo ha estado la iglesia en ese momento? Pues yo me imagino como una caldera, podríamos decir, cuando está ahí la caldera a pleno, que se sale el agua ya porque de lo caliente que está hirviendo. Cuando no, está ahí, nadie se mueve, como se suele decir, no te muevas que no sale la foto. No, pues sí, hay que moverse. Entonces, para mí el avivamiento, y si miramos atrás, el pueblo estaba así, estaba sin hacer nada. Estaba sin hacer absolutamente nada. Vemos en esta, ahora que iremos un poquito más adelante, pero nada, voy a seguir ahí. ¿Puedo poner un ejemplo ¿Sí? de avivamiento? Por ejemplo, una planta que no se riega durante meses, Sí. está mustia, las hojas amarillentas y así decaída. Cuando se la empieza a regar, entonces a los 2 o 3 días vuelves a ver esa planta con vigor, las hojas verdes, los tallos fortalecidos, lo mismo, ¿no? Cuando empezaron a ser regados el pueblo de Dios con la palabra, entonces empezaron a volver a tener vida en sí, ¿no? Y a través de esa vida, de esa relación con Dios, empezaron unas buenas actividades. Que primero la Primero, lógicamente, para ver un avivamiento, el avivamiento solamente lo puede tener los hijos de Dios. Solamente, somos los únicos que podemos tener ese avivamiento, porque somos los únicos que tenemos a Dios, y lo cual Dios hace que el Espíritu Santo nos mueva, nos lleve, nos guíe, nos haga resurgir, nos haga tener vigor, nos haga tener ganas. Pero a veces el avivamiento, y siempre, no, a veces no siempre, viene por algo, por algo y por alguien determinado. El avivamiento en una iglesia hoy por hoy, yo pienso que siempre vendrá por alguien, o por un grupo de hermanos, o por una persona, no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios utiliza a alguien para que levante a su pueblo. Para mí, lo que vimos en Nehemías es algo que pasa hoy. Es un reflejo de lo que pasa hoy en nuestras iglesias. A veces nuestras iglesias están paradas, necesitan que alguien venga y que alguien sea capaz de decir las cosas con sencillez, sinceridad y con la verdad. Este es el estado. Esto es lo que necesitamos. Y yo el primero. Es así. Y cuando alguien está el primero, nosotros tiramos adelante. Porque el que no tira... Hubo gente en aquel tiempo que no trabajó para nada en la muralla.
No sabemos qué hizo Dios con esa familia, cuáles fueron sus bendiciones, no lo vamos a echar ahí. Pero sí se dicen los que no trabajaron. Eso es significativo. Es como renunciar, para mí, y lo veo y es mi opinión, es como renunciar a trabajar para Dios. Dios nos pide un trabajo y yo digo, yo me aparto. Vamos a hacer esto, vale, que lo hagan los hermanos, yo me aparto. Pues estamos renunciando al trabajo de Dios, al servicio para Dios. Cada uno está consciente de esto. Cuando la iglesia hace algo, podemos trabajar más o menos. Podemos poner más o menos excusa. Dios sabe qué estamos pensando. ¿Qué excusa estamos poniendo? Para mí, cualquier excusa que me haga, cualquier justificación que me haga el hermano, yo lo entendería. No voy a poner en duda jamás a nadie. Pero Dios, no podemos engañar. Seguimos adelante. El pueblo estaba conmovido en la lectura, y ahora entraremos en el Filicio, no te preocupes. El pueblo estaba conmovido profundamente. Muchos de ellos, ya se dijo, no habían escuchado jamás la palabra, no se la habían leído. Estaban en sitios donde no se podía leer, no habían escuchado la palabra durante muchos años. No habían escuchado. Lógicamente, cuando tú escuchas la palabra, te conmueve, te toca, te llena, haces que te sientas triste incluso. Te sientas mal porque sientes que te has apartado de Dios. Aquí el profeta, aquí Esdras, ¿sí? ¿Qué hizo? Bueno, pues fijaros que hizo, pasa a la pantalla 6, por favor. Hizo un púlpito para ponerse en alto, donde cabían 14 sacerdotes, no se hizo, pero bueno, parece ser que la mayoría de eso. Y empieza a leer la palabra. Fijaros que estaba junto a las puertas de las aguas, yo que no tengo el puntero como tiene Tony. Se dice que esa parte de la muralla no estaba destruida. Se dice que fue una de las únicas partes que no estaba destruida. Y Esdras reúne, ahí cerca que veis, la de la puerta de las aguas, con esa parte, ¿vale? Parece ser. Que entre otras cosas el significado de la puerta de las aguas, pues está en dicha, en seguridad, en limpieza espiritual, es un significado. O sea, cada puerta de la muralla tenía un significado. Y la puerta de las aguas pues tiene un significado parecido a lo que es la dicha y la seguridad, la limpieza espiritual. Se reúne el pueblo ahí y leen la palabra durante 3 horas, nos dice la escritura, y otras 3 horas de arrepentimiento. Como dijo Tony, el día para los judíos era de 12 horas y 12 horas. 12 y 12. Bueno, ya sí es igual, solamente era eso, ¿no? Sí. Lo importante era nuestra puerta del agua. Aquí es donde se reunió. Parece ser que este trozo de muralla, esta parte de aquí, estaba entera. Entonces aquí es donde reúne, cerca del templo, y se viene aquí. Aquí es porque era el sitio, parece ser más abierto, porque ahí había mucha gente, muchísima gente, que ahora veremos, os daré algunos datos, porque yo intento de buscar datos, a veces por simple curiosidad, pero ¿cuánta gente se metió ahí? Fueron muchas, ¿eh? Bueno, seguimos aquí. Ahí estuvieron 3 horas leyendo, 3 horas de arrepentimiento, que suponían la mitad del día. No quiere decir que la palabra no se estuviera leyendo, ¿eh? Se seguía leyendo, pero había unas estructuras determinadas para que el pueblo pues, pudiera entender, comprender, arrepentirse y luego volver. O sea, era como perfectamente los cultos nuestros. Tenemos un tiempo de culto establecido, un tiempo para esto, un tiempo para eso. ¿Por qué? Porque si alargamos un tiempo más, otra cosa menos, al final terminamos cansados. Entonces, se leyó 3 horas la palabra, 3 horas de arrepentimiento que suponían la mitad de las 12 horas. El pueblo se reúne para ayunar y buscar a Dios, y se reúne ahí. Con profundo arrepentimiento y con vestiduras. Cilicio. Una tela oscura, áspera, tejida generalmente con pelo de cabra o de camello. Era un símbolo de profunda tristeza. Profunda tristeza, o sea, ponerte eso era decir, no puedo ponerme delante de Dios de lo triste, de lo mal, de cómo me encuentro. Era un sentimiento de profunda y lamentación, y se ponían tierra sobre la cabeza como símbolo
símbolo de arrepentimiento. O sea, ponerme delante de Dios, estoy tan mal, tan arrepentido, me siento tan triste, me siento tan poca cosa, que tengo que hacer que ponerme de esta forma. O sea, era un símbolo de tristeza. Es cuando nos arrodillamos ante Dios y se nos salen las lágrimas. No vamos a ponernos una vestidura ni nos vamos a poner una tela, pero caemos delante de Dios en momentos determinados de nuestra vida, pues llorando ante Dios, pues por el dolor que tenemos, porque a lo mejor o porque sentimos que no somos dignos de Él. El pueblo ahí sentía enorme dolor, un dolor muy fuerte, un arrepentimiento muy grande. Y además, muchos se separaron. Aquí hay un tema un poco escabroso que yo voy a entrar solamente en la palabra. Habían llegado a entender que el matrimonio mixto no podía ser. No voy a entrar en eso. Eso quizás habría que dar otro. Yo no voy a entrar en matrimonio. Lo que sí voy a decir, que la palabra nos dice que no hace bien al creyente. No voy a entrar en ese tema porque seguro que entramos y podemos hablar, pero la palabra dice que al creyente, cuando dice no te una en yugo desigual, lo dice por algo. Pero lo dejo ahí. Dejo ahí. Versículo 26. Bueno, no sé si está... te contesto. La definición, sí, bueno, si yo ya no tengo nada. Y lo que quiero decirte un poco que yo entiendo de que a lo mejor el tiempo fue tan largo, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. La lengua que se hablaba en ese momento era el hebreo. Entonces, los escritos estaban hechos en arameo. El pueblo lo desconocía totalmente. Entonces, supongo que habría alguien que eso lo tradujera, con lo cual... Si no, no tenía, hombre, estaba solamente de la leía y había traductores. Los sacerdotes, incluso los levitas ayudaban. Y una cosa curiosa que es que el pueblo durante todo ese tiempo, fijar nosotros ahora estamos escuchando la palabra y cómo estamos. Nos relajamos, ¿no? Sentados, ¿no? Sentaditos, ahí estamos. Y ahí está todo ese tiempo, estuvieron de pie. Sí. O sea, no. Bueno, sigamos adelante. Por eso es que es bendecido sentar. Hombre, que no es lo mismo estar 6 horas de pie que 6 horas sentado. Aquí estamos no vamos a entrar, no vamos a entrar en el tema de casarse con mujeres creyentes, pero yo quiero decir, o sea, no creyentes. Pero el pueblo de Israel, escuchando la palabra, habían quebrantado ese mandamiento. Es decir, se habían casado con mujeres que no eran del pueblo judío y los habían llevado a la idolatría, a un gran pecado que fue una de las causas que apartaron a Israel de Dios. Entraron en la idolatría. Esto era muy grave. Y hay unas consecuencias cuando saltamos la palabra, antes, hoy y mañana. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y hay algunos creyentes que no le dan importancia saltar la palabra, decir, no, esto lo dice el Señor, pero yo hago esto. Cuidado. No, porque siempre se piensa que traes a la otra persona al Evangelio y casi siempre es la otra persona la que te quita del Evangelio. ¿Ese texto está tan solamente hablando del matrimonio? ¿El texto de cuál? No os unáis a yugo desigual con los incrédulos. No, habla no solamente del matrimonio, habla de más cosas, mucho más, es más amplio. Digamos, yo lo he tocado un poco en referencia a lo que el pueblo de aquí, mucha gente del pueblo hizo de separarse. Cuando digo que la palabra nos enseña, no solamente nos enseña en el matrimonio, nos enseña en cuidado con las cosas que hacemos del mundo. Hay más cosas que digamos, porque pensamos de que no nos hace mal, pero no solamente, el yugo es igual, no es solamente lo mismo. El versículo 2 de este texto nos habla de la descendencia y de más iniquidad de sus padres. Más, o sea, no solamente era ese tema, sino que había bastante más aparte. Sí. Eso es una cosa más. Ahora es que seguimos adelante y luego entraremos más cosas. Yo tengo aquí un poco más. Bueno. Decir, Tony, José, que el Filicio sentía eso porque era algo muy áspero.
Sí, dolor. Era muy molestos, hombre. Hombre, tenía que ser, ya, tenía que ser. Vestidura como de saco. Pelo de cabra, el pelo de cabra. Un vestido de lija. Sí, más o menos. O de camello, ¿no? Vale. Los judíos entonces se dieron cuenta de todo lo que hicieron, que rechazaron la ley, llegando a la idolatría, a la blasfemia. Ellos reconocieron el pecado de sus padres y de ellos mismos, y no querían volver a caer otra vez en el castigo de Dios. El pueblo, de alguna forma, está en reconocimiento, confesar nuestros pecados para que podamos estar con Dios. Eso es bueno, eso siempre es necesario reconocer, porque cuando reconocemos los pecados nos estamos haciendo fuerte para no volver a caer. Es como decir, no quiero volver, no quiero. Me pongo delante de Dios, reconozco mis pecados y estoy haciéndome fuerte para que otra vez, o le estoy diciendo a Dios, entre otras cosas, también le estoy diciendo a Dios, voy a intentar, bueno, no voy a caer más. Pero de alguna forma, cada vez que estamos en comunión con Dios, nos estamos fortaleciendo para no caer, no volver a ir a esas cosas que nos pueden apartar de Dios. El pueblo se había dado cuenta y lo que quería era estar dentro de la ley para no apartarse de Dios. Vamos a seguir leyendo porque es que eso nos va el tiempo. Nehemías 9, 7. Tony, ¿puedes leer? Sí, para ir más rápido. Si lo podemos leer uno a uno, si no te importa leer hasta el 31. 27-31. Entonces entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos y los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Las consecuencias que había producido el pecado de Israel. El sufrimiento del pueblo judío era justo, porque se había apartado de Dios. A lo mejor esto hasta nos suena un poco fuerte, pero un pueblo que está constantemente, que Dios se está dirigiendo a él, constantemente a través de profetas, a través de cosas, el pueblo lo rechaza, pues tuvo que sufrir. Era un sufrimiento justo, y el pueblo ahí lo reconoce. El pueblo reconoce por qué había pasado todo ese problema, todo ese sufrimiento. Reconoce el reconocimiento de nuestros pecados, el reconocimiento de toda una trayectoria en la cual nos apartamos de Dios, nos vamos, ahora venimos, ahora vamos. Dios tiene que de alguna forma meternos en vereda. Nos mete pues con sufrimiento. Nos lleva al camino pues con las pruebas. Nos lleva al camino pues con dolor. Pero nos lleva. Nos lleva si también queremos, si reconocemos, porque aquí no es coge por aquí, para allá voy, no, y es sí, hago esto, soy esto, pido perdón, me humillo. ¿Podríamos decir que hoy el pueblo de Dios está sufriendo? Sí. ¿Pensamos que las iglesias estamos reconociendo pecado o que no tenemos pecado? No sé si son preguntas acertadas o no, pero es que me venían así. El pueblo de Dios está sufriendo, yo creo que el pueblo de Dios está sufriendo. A lo mejor nuestra vida es más fácil, pero en otro sitio el pueblo de Dios está sufriendo. A lo mejor no estamos sufriendo en el sentido ese de dolor, pero yo creo que deberíamos de sentir dolor por todas las personas que hay fuera de este local. Primero se está sufriendo que en Sudán le han dicho a los cristianos que o se van o los tratan como extranjeros y no los olvidan.
ver si están... A lo mejor tendríamos que hacer un reconocimiento más de la Iglesia, de que estamos en pecado, a lo mejor, ¿no? Porque no, el pecado me refiero a que no estamos haciendo lo que Dios nos dice en su palabra que somos, o que deberíamos de hacer. A lo mejor nos falta un profundo arrepentimiento de todos, de la Iglesia, de las iglesias, por decir, Señor, no estamos a la altura que tú quieres de nosotros, no estamos en el servicio que tú quieres de cada uno de nosotros. Yo creo que el pueblo de Dios está sufriendo, por ejemplo, que no se está extendiendo el Evangelio como debiera y se están convirtiendo al Evangelio porque el mundo entra en la iglesia de Cristo, está muy contaminada. Entonces, de alguna manera estamos pagando eso, el pecado que tenemos, y no se predica el Evangelio como debieran, ni se convierte en las almas. Entonces, de alguna manera estamos... ¿Necesitaríamos un avivamiento entonces? Claro. Yo estoy convencido también. Necesitamos pues, un avivamiento de todos, necesitamos tener más entrega, necesitamos más constancia, más unidad, más oración. Necesitamos una entrega de cada uno de nosotros. Estoy convencido que es lo que nos llevaría a tener ese avivamiento. Me invitaría a que el trabajo y el servicio a Dios no me dejara estar tranquilo en mi casa, pues leyendo, viendo la tele, sino que no, tengo que hacer algo más, tengo que trabajar. Sigamos adelante. El pueblo estaba conmovido, arrepentido, con dolor, pero reconocía y reconoció la misericordia de Dios al que estaba adorando, o delante de él, escuchando la palabra. El pueblo reconoció, como nos dice el versículo, mas por tu mucha misericordia no los consumiste, o sea, no los eliminaste, ni lo desamparaste, porque eres Dios que lo tiene misericordia. Es que la palabra de Dios siempre nos trae constantemente el carácter de Dios, siempre nos está enseñando la misericordia. ¿Cuánta misericordia tiene con nosotros? Mas por tu mucha misericordia no lo consumes. Por tu mucha misericordia, ¿cuántas cosas hace Dios con nosotros? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces nos solucionan los problemas que vemos? Lo por mí, que pienso que no tengo ni siquiera una pequeña ventana abierta. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me he sentido hundido y Dios me he levantado en una mañana con un gozo, porque sí, pero sí, me he levantado llorando, pero me he levantado con alegría. No sé si me ha pasado, a mí me ha pasado, y he tenido que ir a Dios, arrodillarte, darte cuenta de que no eres digno, pero Dios es misericordioso. Gloria a Dios. El pueblo confiesa la circunstancia que tenía, que había producido el pecado por los antepasados. Vamos a seguir adelante. Nehemías 9, 36, 37, la pantalla tiene Salva. Vamos a leerlo. Por favor, Salva, ¿puedes leer? Salva, Padre. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí siervos de la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, a quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Entendieron que todas las bendiciones que a ellos le pertenecían se habían apartado de Dios. Nos pertenecían muchas bendiciones, pero como nos apartamos de ti, nos quitas todas esas bendiciones. Es lógico. Las bendiciones de Dios nos vienen cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos en consagración con Él, cuando estamos buscándolo a Él. Nos vienen, se nos llenan de bendiciones. Lógicamente, si nos apartamos, pues las bendiciones no están. A pesar de que Dios es misericordioso y a veces nos deja hasta un límite, nos mantiene, nos lleva a un límite. No nos lleva hasta el fondo, pero sí es cierto que nos lleva a un límite. Cada uno de nosotros perdemos bendiciones cuando nos apartamos de Dios, pero hay otra cosa. La iglesia pierde bendiciones. La iglesia se llena de bendiciones cuando somos llenos de bendiciones. La iglesia en su conjunto. Si perdemos bendiciones cada uno de nosotros, la iglesia también pierde bendiciones.
es una consecuencia de cada uno de nosotros, las bendiciones. Muchos, por ejemplo, que no vienen a la iglesia, pues ese día se han perdido una bendición, el domingo, o jueves, o cuando sea. Se pierden esas bendiciones espirituales, que eso no se puede comprar ni con oro ni con plata. Entonces, cuando no vienen a la iglesia, están perdiendo grandes bendiciones de Dios. Cuando el pueblo de Dios se reúne y la palabra se abre, hay bendición. Siempre. Y cada uno tenemos una determinada bendición porque esa palabra nos habla, nos dice y nos llena. Esas son bendiciones. Pero sí es cierto que si nuestra vida también no está en una consonancia cercana a Dios, son bendiciones que perdemos, lógicamente aquí también perdemos. Pero afortunadamente, gloria a Dios por ello, siempre que se reúne, que nos reunimos, que compartimos la palabra, siempre hay una bendición para cada uno de nosotros. Y ahora, ¿cuántas veces hemos renovado el compromiso de servir a Dios? Yo lo renuevo constantemente. Tengo necesidad de renovarlo. Cuando siento que me aparto de Dios por alguna circunstancia o porque pienso más solamente en el trabajo, es lógico, no tengo trabajo, tengo que pensar en él, pero a veces, a lo mejor, pienso que debería estar más buscando a Dios porque todas las bendiciones nos llegan y Dios nos da a cada uno en nuestro momento, en el momento que Él cree que lo necesitamos. Y yo personalmente siempre que me pongo delante de Dios intento renovar, intento de pedir, le pido a Dios que me ayude a servir con el deseo y el ánimo en que me pongo delante de Él y que siempre lo he deseado desde que me presenté ante Dios, ante Jesús, me confesé mis faltas y lo acepté. Ahí ya le hice, cuando nos convertimos estamos haciendo un pacto. Estamos haciendo un pacto con Dios. Yo entrego mi vida a Cristo. ¿Para qué? Bueno, pues yo entrego mi vida a Cristo, ya es bastante. ¿Pero para qué se la he entregado? Para ser salvo. Bien. ¿Y qué más? ¿Y qué quiere que me haga? Servirle y honrarle, por ejemplo. Yo he llegado a un pacto con Él cuando me convertí a Cristo, le dije, voy a servirte. Ser transformado en Cristo. Lo que dices tú, muchas veces decimos, Señor, sea tu voluntad en esto, y en aquello. Y parece que no nos acabamos de convencer de que cuando decimos sea tu voluntad, parece que ponemos en duda que pueda ser eso. Sí, pues parece que estamos ya nosotros en el segundo plano. A ver, como si Dios no quería hacer las cosas. Es que sea tu voluntad, pero ya. Porque si no... O como yo quiero. Como yo quiero. Es que si no es como si Dios no te estuviera dando bendiciones. Y las bendiciones siempre serán en el tiempo de Dios. Es que hay que tener muy claro, y debemos de tenerlo todos, que una cosa es el tiempo del hombre y otra cosa es el tiempo de Dios. Y en el tiempo del hombre nosotros disponemos de alguna manera lo que vas a hacer y dejas de hacer, y cuando coges aquello lo sueltas, y el tiempo de Dios te dirá cuando Él cree que lo tienes que coger, tienes que hacerlo, tienes que soltarlo. Hay que tener claro. Tiempo del hombre, tiempo de Dios. Hacer su voluntad es decir, Señor, cuando tú creas y en el momento que creas. Oportuno. Y eso es verdad, tenemos que entenderlo. Tenemos que